sean todas y todos ustedes bienvenidos una vez más al inicio, al arranque de una nueva temporada de Revolución Democrática 2.0. Esta quinta temporada estamos en el programa número 93, a nada de los 100 programas que son posibles gracias a la participación de todos nuestros invitados, de toda la gente que comparte y comenta este programa. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, bienvenido al equipo de producción y por supuesto bienvenidos a quienes nos acompañan el día de hoy en el programa. Vamos a arrancar con el tema, un tema que ustedes nos han pedido, que hemos platicado en programas anteriores, pero que no hemos podido concluir porque es un tema que siempre nos da como para hacer más programas y a petición de todos quien nos ve, es que el día de hoy vamos a iniciar esta temporada con el tema del ingreso básico universal. Hay muchas dudas todavía, un tema que todavía no ha quedado muy claro y para ello vamos a tener dos invitados extraordinarios que nos hacen el honor de arrancar con este nuevo inicio. Vamos a presentárselos de una vez. Yo quiero que me ayuden a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Quiero saludar a Mario Alberto Di Constanzo Armenta, político, economista, defensor de los derechos y de los usuarios de los servicios financieros. También fue diputado federal, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, nosotros lo conocemos así. Mario, me da muchísimo gusto y te agradezco que estés hoy aquí otra vez con nosotros en Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Al contrario, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todo el auditorio y encantado de estar nuevamente en este programa y más en esta nueva quinta temporada del programa, con un tema tan importante. Así es, Mario, te agradezco mucho y déjenme presentarles también a nuestro segundo invitado, nuestro segundo ponente. Él es Francisco Javier García Jaimes, licenciado en Pedagogía y técnico en Trabajo Social. Ha sido encargado del despacho de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática y actualmente es docente de Educación Básica. Me da muchísimo gusto saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido a Revolución Democrática. Hola Gaby, el gusto es mío de saludarte, de estar presente en esta mesa que será muy interesante, de saludar a todo tu auditorio y pues vamos a platicar un ratito con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y déjenme decirles que estamos estrenando también una parte que a mí me encanta porque eso nos hace más cercanos y nos permite también tener la opinión y de una vez la calificación directa porque aquí nos están vigilando y nos están poniendo mucha atención. Tenemos invitados también en público digital, porque a mí me gustaría tenerlos aquí en el estudio, pero lamentablemente no se puede. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros también. Gracias a Nayeri, de verdad, por estar con nosotros. Gracias también a nuestro compañero que está aquí como público, Javier, muchísimas gracias por estar también con nosotros. ¿Y qué les parece? Si me autorizan, comenzamos de una vez con el programa porque es un tema que se nos va siempre, pero como agua. Así que vamos a comenzar, no sin antes, recuerden, hacemos siempre la invitación a que compartan el programa de una vez. Ahorita córranle, ahorita que ya vamos a entrarle al tema, que ya vamos a empezar, compartan el programa para que más personas se conecten y puedan incluso comentarnos sus opiniones y sus sugerencias. Pues si les parece bien, ¿qué les parece? Aquí también en el estudio vamos a comenzar de una vez con nuestras preguntas para nuestros invitados. Vámonos por el principio, vamos a darle una repasada a este tema. Mario, por favor, yo quiero que me ayudes explicándole a quien nos está viendo qué es el ingreso básico universal. Mira, para que nos puedan entender y de una manera muy sencilla, el ingreso básico universal lo podemos definir como la cantidad mínima de ingreso a la que una persona tiene derecho, como un derecho humano, pues para poder satisfacer sus necesidades más básicas. Este concepto no es nuevo, este concepto se aplica ya en muchos países de Europa. Y es por el simple hecho de ser un ciudadano, o por el simple hecho de pertenecer a una nación, se tiene esta facilidad, digamos, pues para que desde que uno es activamente o económicamente activo, pueda tener acceso a este dinero, no solamente como parte de los recursos de la vejez, como una especie de pensión, sino como parte de las necesidades diarias de un individuo. Se estila mucho en Europa, ha tenido mucho auge, desde luego que requiere pues todo un ordenamiento de las finanzas públicas, pero básicamente es eso, es el ingreso básico que una persona requiere pues para poder satisfacer sus necesidades mínimas.
Javier, ¿cuál es la diferencia del ingreso básico universal con programas sociales que ya existen? ¿Qué diferencia tiene? La diferencia que puede existir entre el ingreso con los programas sociales, pues es la universalidad y la condicionalidad de este ingreso. Los programas eh, están mal utilizados, pues únicamente deberían de ser emergentes y desaparecer cuando las desigualdades, que son objetivo, se eliminen. Desgraciadamente, pues los programas en muchos de los contextos se han utilizado de una manera para cooptar a la población, para tener esta población que tiene ciertas desventajas, pues tenerla atada. Entonces, la gran diferencia de este ingreso es de que al ser no tener limitantes. Los programas sociales tienen estas limitantes de que van para sectores específicos y que únicamente se utilizan en ciertos aspectos. El ingreso universal va a ser para toda la población de obtenerlo y también eliminaría esta mala práctica de cooptar a la población. Te agradezco mucho, Javier. Y fíjense que hablando exactamente de cooptar y este manejo que se le pudiera dar al ingreso básico o no, o a los programas sociales, vamos a entrarle a un tema que no podemos evitar tocar. La pandemia del COVID-19, pues a mediados de este mes ya teníamos una cifra aproximada de un poquito más de 175,000 decesos. También teníamos la cifra alrededor de 2 millones de contagios. Esto pues según el impacto que va a generar según la Coneval, sumiría en la pobreza extrema a los mexicanos. Yo me gustaría preguntarles a ustedes si consideran que iniciar con esta implementación, la implementación de un ingreso mínimo vital para que la economía informal, por ejemplo, pudiera subsanarse, eso evitaría que México ocupara actualmente el nada honroso tercer lugar mundial en fallecimientos por COVID-19. Es decir, si hubiera existido este apoyo antes, hubiéramos también evitado esa situación en la cuestión de la pandemia. No sé, también me gustaría preguntarles si urgiría implementarlo este año. Por ejemplo, hay mucha gente desempleada también a raíz de la pandemia. Mario, yo me gustaría también ahora iniciar contigo. ¿Tú crees que implementar pues no sé cómo llamarlo, esta salvación para muchos, este respiro que muchos pudieran tener con el ingreso mínimo vital, sería viable, Mario? ¿Hubiera evitado si lo hubieran hecho desde antes? Desde luego que hubiese sido un tema y un asunto que hubiese evitado los contagios, digamos, que se dieron. Te voy a dar un ejemplo. En muchos países en Europa, precisamente para evitar que la gente saliera de sus casas, implementaron medidas parecidas, vamos a llamarle, al ingreso mínimo vital. Por ejemplo, en Francia, en España, en Alemania, se lograron seguir pagando los salarios, por ejemplo, para que las empresas no cerraran y para que las empresas no despidieran gente. Allá no fue un ingreso mínimo vital, pero fue, digamos, como si una persona estuviese percibiendo su salario. ¿Cómo hubiera ayudado este ingreso mínimo vital en el caso de México? Pues tú sabes que por ahí de los meses de marzo, abril del año pasado, donde prácticamente la economía se separó, no había actividad económica, no había, las tiendas estaban cerradas, los restaurantes estaban cerrados, y mucha gente que requiere trabajar, que vive al día, pues tenía que salir a buscar su sustento. Si se hubiese implementado un ingreso mínimo vital, vamos a llamarle así, o un salario de emergencia en ese momento, pues las personas no hubiesen tenido que salir a buscar el pan de cada día, salir a buscar el ingreso, si hubiesen podido quedar en sus casas y con eso se hubieran evitado, pues no solamente los contagios, sino la propagación de la enfermedad y mucho más la posibilidad o el peligro de que se contagiaran y que murieran. Desgraciadamente, al no tener y al no haberse implementado esta medida, pues esto ayudó a que los contagios pulularan y que tengamos pues una cifra de muertos también. Yo quiero hacer la referencia que supera ya por casi 4 veces al escenario catastrófico que originalmente había hablado el gobierno. Recuerden que se habían hablado
de 60,000 muertos, ya vamos en 180 y más los que se sigan acumulando desafortunadamente. Ahora, si la gente también tenía en ese momento la disyuntiva de salir a trabajar o salir a buscar su sustento, sobre todo en la economía informal, o quedarse en sus casas y evitar un contagio. No podía quedarse en sus casas, pues porque era aceptar el no tener el ingreso para comer. Y eso fue lo que el gobierno desgraciadamente no quiso ver, no quiso implementar. Entonces, desde luego que es responsable de este mayor número de contagios, porque la alternativa no era salir a trabajar o no, la alternativa era me muero de hambre o me muero de COVID. Y las personas tuvieron que arriesgarse, pero sí hubiese podido el gobierno evitar esto y lo hubiese podido seguir evitando a lo largo de todo el año, pero no se ha hecho. Y desde luego que el tema del ingreso mínimo vital pues hubiese favorecido mucho a que los contagios hubieran sido mucho menores. Muchas gracias, Mario. Javier, ¿tú qué opinas? Si hubiera sido un factor importante, se hubiera notado una diferencia muy pequeña, una diferencia grande, ¿tú qué crees? No, claro que sí. Hubiese sido importante que se implementara por dos cuestiones y una de ellas ya la comentó el licenciado Mario. Desgraciadamente, México tiene una población que vive al día a día y que, como bien dice, tenía que salir a buscar empleo o a buscar cómo llevar ingresos a sus domicilios, porque no, desgraciadamente pues van a fallecer de hambre y pues no por la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad de ricos prácticamente. ¿Por qué? Porque no contamos con un sistema de salud que sea idóneo para darla, no tenemos medicamentos, no tenemos los espacios, la infraestructura hospitalaria necesaria para poder contrarrestarla. Y todo esto que conlleva, pues de que la gente, con el poco dinero que tiene o el poco dinero que puede llegar a obtener en sus empleos, lo destine si desgraciadamente se contagia. Entonces, sí, hubiese sido una ayuda para poder contrarrestar y poder atacar y sobrellevar esta pandemia y este terrible escenario que estamos viviendo en el país. Pero sí es importante que si se implementaba, pues hubieran las reglas de operación específicas y no fuera como todos los programas que ha estado implementando el gobierno, que no tienen sustento, que no están bien basificados. ¿Por qué? Lo vemos con los otros programas que ha implementado, como Jóvenes Construyendo el Futuro y planes emergentes que ha intentado, pero que no ha solidificado. Este ingreso sí nos hubiera ayudado. ¿Por qué? Porque ha hecho que la gente se disciplinara y no tuviera la necesidad de estar saliendo. La Ciudad de México, donde tenemos la gran cantidad de comercio normal, es donde más hay contagios y donde la gente que salió a trabajar, ya sea en el centro histórico, en la central de abastos o en los mercados ambulantes, pues fue la que primeramente se contagió y que desgraciadamente pues los decesos siguen día a día. Entonces, para esto necesitamos el ingreso básico, este ingreso básico con la finalidad de que pues nos ayude, de que todos, y con esta universidad que tiene, pues todos tengamos acceso a él y no tengamos la necesidad de estar sufriendo un día, preocuparme no solo por la enfermedad, sino también de dónde voy a obtener el recurso. Entonces, es necesario que se implemente basificado, bien cimentado, para no caer en vacíos donde el recurso se maneje a discrecionalidad. Te agradezco mucho, Javier, les agradezco mucho a los dos. Nayeli y Gabriel han de tener muchísimas preguntas también, muchísimas posturas y opiniones. Yo les voy a pedir que las estén ahorita anotando para que cuando llegue el momento no se nos escape nada y tengamos la oportunidad de preguntarle a nuestros ponentes o incluso también omitir su opinión propia. Y vamos a regresar del corte a un segundo segmento, pero antes de irnos a ese corte, yo quiero pedirle a quien nos está viendo, por favor, que comparte el programa, que lo comente para que
cada vez seamos más y más y más en este proyecto de Revolución Democrática 2.0, este programa que estamos haciendo para ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática con esta finalidad de generar participación ciudadana. Las opiniones sabemos que no siempre van a ser las mismas, si no, no habría debate y no se pondría bueno aquí el tema ni la discusión, pero son bienvenidas, así que por favor háganlo. La idea es participar en este y en muchos temas que son de verdad de importancia y de relevancia nacional. Nuestro país atraviesa, no solamente nuestro país, el mundo entero atraviesa por una situación muy complicada en muchos ámbitos económicos, emocionales también, así que necesitamos participar para que cada vez sea más fácil salir adelante. Compartan el programa, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Gabriela Juárez, vamos a ir rápidamente a un corte, pero ahorita regresamos. No se muevan, este es el inicio de la 5ª temporada de Revolución Democrática 2.0. Vámonos a un corte. ¿Qué te parece la propuesta del ingreso mínimo vital? Es una propuesta muy interesante y muy bien que sea valorada por el Congreso, ya que pues hay gente que sí de plano se quedó sin un empleo, sin una entrada de dinero, y que mensualmente te aporten ese dinero pues va a servir mucho mínimo para una despensa, para pagar tu renta. Si te llegaras a enfermar, pues a lo mejor te ayudaría, ¿no?, de alguna forma a solucionar esos gastos. Desgraciadamente a todos nos está afectando, y una ayuda por parte del gobierno mensual que haría súper bien, nos ayudaría a mucha gente para los alimentos y las necesidades, sobre todo a los que tenemos hijos, nos ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque pues sí nos rebajaron el sueldo a mucha gente, y con esta ayuda nos beneficia para poder salir adelante con todos los gastos, ¿no? Oigan, ya les dije que es la quinta temporada de Revolución Democrática 2.0, así es, así que están llegando ustedes a la mitad de este programa de arranque, el programa número 93. Yo creo que cuando lleguemos al programa número 100, algo vamos a tener que hacer aquí, una fiesta, porque de verdad que es algo muy importante. Este programa también se hace gracias a ustedes, a la participación que se está generando, a las opiniones, a los mensajes que nos escriben, a todas las dudas que nos mandan por vía Messenger, por mensaje, en las publicaciones, en los en vivos. Gracias, continúenlo haciendo, compártanlo para que su vecina, su amiga, su comadre, su hermano, su esposa, quien ustedes tengan, y a su compañero de confianza le compartan este programa para que puedan también opinar, puedan generarse más opiniones, criterios propios acerca de estas problemáticas que suceden en nuestro país. Vamos a generar más participación ciudadana, es la finalidad de este programa. Estamos en la 5ª temporada, el día de hoy estamos hablando sobre el ingreso básico universal. En el bloque anterior hablamos un poquito acerca de qué es, pero yo creo que todavía tenemos un poquito ahí la duda de, bueno, sí, pero ¿y de a cómo va a ser, no? ¿De qué consta? ¿Cuánto vamos a ver si realmente vale la pena? Porque pues también si no nos va a alcanzar, como para qué, ¿verdad? Vamos a ver de cuánto asciende. A mí me gustaría que Mario me ayudara con esta duda. Mario, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué trataría este ingreso? Mira, qué bueno que lo mencionas. Estamos hablando de un ingreso mínimo vital, y nada más para ponerlo como referencia. Podríamos pensar que de inicio, porque obviamente tiene que irse, tienen que ir arreglando todas las finanzas públicas. Ya lo decía Javier hace un momento. Los programas sociales pues muchas veces se dan con características pues más bien electoreras, ¿no? Como lo ha hecho este gobierno, con Sembrando Vida, con Jóvenes Construyendo el Futuro, y además se dan de una manera desordenada y no se tiene la capacidad de medir. Pero yo les voy a hacer un cálculo muy rápido. Se acaba de entregar el censo de 2020, y más o menos se dice que la población de adultos mayores, es decir, todos los adultos mayores que hay en México, anda por ahí de 15, 16 millones de personas. Si nosotros pensáramos que estos 15 y 16 millones de personas van a recibir una renta básica
de aproximadamente 4,500 pesos al mes, pensando en que estos 4,500 pesos al mes son más o menos el equivalente, un poquito más tal vez de un salario mínimo, pero que eso le va a permitir tener acceso a una canasta básica mínima para su consumo, para su supervivencia. Estaríamos hablando que el costo para el gobierno sería de aproximadamente 760, 770 mil millones de pesos. Para que nos demos una idea qué representa, estos 770 mil millones de pesos representan algo así como el 20%, entre el 20, más o menos del 20% de todo lo que gasta el gobierno en un año. Entonces, si pensáramos que además de los adultos mayores, este acceso a esta renta básica lo tendrían, por ejemplo, el siguiente nivel de personas más jóvenes o jóvenes, y estuviéramos así incluyendo personas, pues vamos a pensar que el que la mitad de la población en México, estaríamos hablando de 60, 65 millones de personas, tuviese un acceso a una renta básica por el simple hecho de ser mexicano, vamos a llamarlo así, para quitar el carácter partidista, para quitar cualquier carácter electorero, simplemente por ser mexicano, yo tengo derecho a una renta básica, porque es un derecho humano, estaríamos hablando de un gasto anual cercano o un poquito más de 3.2 billones de pesos, que representa la mitad del gasto público total. ¿Qué quiere decir esto? Que para llevar a cabo esta, pues yo te diría, esta implementación de la renta básica o del ingreso básico universal, tendríamos que reordenar nuestras finanzas públicas. Es decir, vamos a hacer así. Vamos a ir viendo programa por programa social, para ver, por ejemplo, quiénes van a tener un ingreso básico. Y además, pues a lo mejor van a poder tener otro tipo de apoyos. Pero en principio, ahora sí que nadie se salva y nadie le excluimos de este ingreso o de esta renta básica universal. Entonces, la economía, las finanzas públicas, tendrían que readecuarse, es decir, replantearse los programas sociales, quitar muchos que a lo mejor ahorita no son ni medibles ni productivos, y vuelvo a señalar Sembrando Vida, vuelvo a señalar Jóvenes Construyendo el Futuro, porque muchas veces lo hemos platicado en su programa. ¿De qué sirve que se le esté dando una beca a un joven en este momento si no hay empleo, si han desaparecido empresas y no ven las empresas necesarias para que absorban a este joven? Entonces, habría que readecuar todos los programas sociales, dar una nueva dimensión a estos programas, teniendo como eje y como punta de lanza este ingreso mínimo vital, que más o menos, haciendo un cálculo a grosso modo, pues estaríamos hablando de que replantear el gasto público y, desde luego, eficientizar el gasto público, no con pues una austeridad mal entendida y mal operada como la ha hecho este gobierno. Por ejemplo, en el año que acaba de terminar, el año de pandemia, pues ¿por qué el IMSS gastó menos? Creo que ahí la austeridad no la entendemos, porque el IMSS, pues si nosotros vemos las cifras, resulta que gastó 7,000 millones de pesos a lo que tenía programado. Nadie entiende por qué en un año de pandemia, pues sucedió esta situación. Entonces habría que replantear toda la política de gasto público, dando preferencia a esto del ingreso mínimo vital o de la renta básica universal. Muchísimas gracias, Mario. Creo que eso nos aclara también el panorama de qué tan sencillo o no pudiera ser llevar a cabo este programa. Javier, ¿tú crees que con todo lo que nos acaba de decir Mario, que conlleva implementarlo, organizarlo, repartirlo, incluso de dónde obtener ese recurso también, en estos momentos que estamos atravesando y con el gobierno que tenemos en nuestro país, ¿sería una realidad o estamos hablando de una utopía y de algo que nos gustaría que pasara, de algo que sería ideal que pasara, pero que no va a pasar? ¿O sí, o tú qué opinas? ¿Sí pudiera ser factible? ¿Se haría? Sí pudiera ser factible, sí se pudiera hacer. Hay la
disposición del gobierno. ¿Por qué? Porque como bien lo dice el licenciado Mario, hay un sinfín de gastos superfluos, un sinfín de gastos no prioritarios. Lo único que están haciendo es, según ellos, según gobierno federal, quieren limpiar las finanzas, pero únicamente lo que están haciendo la están dañando más. Este programa de ingreso básico, sin duda alguna, tendría que ir acompañado desde su implementación de un esquema de fortalecimiento de las finanzas públicas, en donde se redistribuya todo el gasto y se diga, esto sí tiene que ser y esto no tiene que ser. Muchos de los programas sociales que está implementando el gobierno no tienen un fondo concretado, no tienen un fondo específico, únicamente es algo muy electorero que lo están utilizando para tener cooptada la población. Y lo vemos con los servidores de la nación. Este grupo, este ejército electorero que tiene el gobierno federal, donde van bajando los programas, donde van cooptando a la gente y los van condicionando. Por ejemplo, este ejército que tiene el presidente, pues es un gasto superfluo, es un gasto que no es necesario. Para eso se supone que teníamos las dependencias, las superdelegaciones que manejaban los anteriores gobiernos y que ahora él cambió a delegaciones donde tienen estos ejércitos estatales que van manejando todos esos programas. Entonces, sí puede ser realidad, sí puede llevarse a cabo, siempre si hay la participación del gobierno, la buena participación del gobierno, si realmente quiere, porque el querer es poder. Y también considero que este programa pues tiene que también ir encaminado. Como docente se los digo, la educación financiera es urgente en México. El mexicano no tiene una buena educación financiera y es por eso que también tenemos muchos problemas en este aspecto de nuestras finanzas. Si este ingreso va orientado y también de cierta manera va esquematizado en que se tendrá que destinar en ciertos aspectos como alimentación, vivienda, educación, salud, lo podemos yo creo que llevar mucho mejor. O sea, lo podemos pulir aún más. Y eso acompañado de una buena educación financiera, créanme que podría ser uno de los mejores programas que pudiésemos llevar. Lo que pasó en Australia, por ejemplo, Australia es uno de los países que mejor ha dominado la pandemia y es porque ellos tienen un ingreso y les van diciendo, utilízalo para esto, para el otro. Prioriza lo que necesitas. Entonces, es tan posible si no pongamos sociedad y gobierno, pongamos nuestro empeño sobre él. Muchísimas gracias, Javier. Mario, sobre esto que esta visión que tiene Javier, de que sí pudiera ser, que se aplique, que sí puede ser una realidad, que no nada más va a estar en nuestra imaginación y en un ojalá, en veces que dices, ay, cómo no nos dan un ingreso básico universal, ojalá, pero en mis sueños va a pasar. Vamos a ponernos en el escenario de que sí puede pasar. ¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía justamente para hacer lo que dice Javier, de presionar, más allá también de una educación financiera? Pues primero tendríamos también que hacerlo realidad, ¿no? ¿Cómo haríamos realidad? ¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para exigirle al gobierno federal que implemente este ingreso mínimo vital? O sea, ¿cómo le pueden proponer al gobierno, al Congreso de la Unión, para mitigar este impacto económico que ha generado la pandemia a la población, incluso también a la más vulnerable? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Porque, bueno, ya estamos en la parte del programa en la que ya nos explicaron de qué se trata el ingreso básico, cuánto costaría, cómo se tendría que implementar. Estamos ahora en la postura de que sí se puede implementar y de que sí puede hacerse realidad. Pero también se necesita la parte en la que la ciudadanía lo exija, porque tenemos el derecho, como bien lo decía hace rato Javier y Mario, es un derecho que tendríamos como mexicanos, como ciudadanos. Pero ¿cómo? Que es la parte en la que muchas veces no les pasa, ¿no? Que sí, vamos, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde marco? ¿Cómo participo, Mario? Yo sé que es la pregunta del millón, que ya te la puse complicada, pero ¿qué tenemos que hacer? No, bueno, primero que todo, pues gracias por la pregunta. Van a decir que voy a empezar de incendiario, pero yo creo que la coyuntura se presta. Mira, ¿cómo puede ser? Hay iniciativas actualmente presentadas en la Cámara de Diputados sobre la renta básica, sobre el ingreso universal, sobre la posibilidad de un salario de emergencia. Es decir, hubo varias iniciativas presentadas. Lo que yo te diría, pues no hubo la voluntad de la mayoría en la Cámara de Diputados
en la mayoría de Morena, para que se analizaran estas iniciativas y en su caso se aprobaran. Finalmente, una manera de que esto sea una realidad, pues es a través de leyes y a través de leyes que fijen la obligatoriedad de dar y otorgar un acceso a la renta universal. Yo te diría, pues, este año habrá elecciones, este año se habrá de renovar la Cámara de Diputados. Sería bueno, ¿verdad?, que al diputado por el que vayamos a votar, al partido por el que vayamos a votar, a la persona que el ciudadano esté impulsando para llegar al Congreso, pues que le pida que uno de los puntos, o una de las tareas que va a tener en el Congreso, pues es hacer realidad el ingreso básico universal, de tal manera que fueran los donde se aprobara esta ley. Una vez hecha ley y con la aprobación del Senado, pues evidentemente que el Ejecutivo tiene que cumplir con este mandato. Esa sería una manera, por ejemplo, así como hemos visto la acción ciudadana para que se detengan o para que se aprueben algunas otras iniciativas, pues yo creo que ahorita es el momento de un tema tan importante, pues obligar, digamos, a que en su plataforma, a que en sus propuestas que van a llevar los diputados que vayan a llegar al Congreso, pues un tema prioritario sea el del ingreso universal. Sí se puede, ahora, tan se puede que no tenemos que empezar a fuerzas con todos, se puede empezar pues con los jóvenes, se puede empezar con los adultos mayores, se puede empezar, qué sé yo, con las mujeres, por ejemplo, todas las madres de familia, todas las mujeres que empezaran ellas a tener este ingreso universal y conforme vayamos ordenando las finanzas y se lleve a cabo una reforma fiscal que le dé ingresos al país, a las finanzas públicas, se destinen de este fin. Hace un rato también Javier comentaba lo de los servidores de la nación. Yo siempre les doy un ejemplo. Mira, si tú ves, por ejemplo, qué ha pasado en la Secretaría del Bienestar entre 2019 y 2021, se supone, y eso son cifras del presupuesto de egresos de la Federación, la Secretaría del Bienestar tiene actualmente 7% menos plazas que en 2019, pero la nómina que paga es 327% más que la de 2019. Entonces, pues evidentemente hay una nómina oculta, evidentemente hay un salario, como ya lo decían, de los servidores de la nación, que son servidores públicos, y que además es una nómina pues totalmente sin ninguna transparencia y sin ninguna rendición de cuentas. Si nosotros hacemos una multiplicación, pues vemos ahí cuántos recursos se están mal usando, y entonces si nosotros empezáramos a buscar estos programas que no han dado resultados, que son más tipo de electoreros, y todo lo canalizamos para ir iniciando con esta renta, con este ingreso básico, claro que se puede, y lo vamos a hacer a través de las leyes que el Congreso pueda aprobar y pueda emitir. Vamos a tener que ir rápidamente un corte. Yo de verdad que a veces se me va el tiempo muy rápido, ya me están diciendo que vamos a un corte, pero qué bueno, y te voy a decir por qué, Mario. Porque Gabriel y Anayeli están muy atentos desde que inició este programa, y yo creo que ya va siendo hora de que también ellos nos digan qué opinan, si están de acuerdo, si no, qué propuestas incluso ellos tendrían para que esto sea una realidad. A lo mejor ya escuché que Mario decía no empezar con todos, a lo mejor esa parte de las mujeres me agradó, Mario, porque yo también tengo muchas conocidas, muchas vecinas que, híjole, con la pandemia se les vino a triplicar el asunto, el cuidado de los niños, y no tienen el ingreso, y esa angustia también que se genera, híjole, es muy complicada. Se me hace buena idea, se me hace buena propuesta, pero ¿qué les parece también si regresando del corte le damos voz también a nuestro público, le damos la oportunidad a Gabriel y a Nayeli, que nos están haciendo el honor y el favor de estar con nosotros en este arranque de temporada, de que nos digan qué opinan, cómo le hacemos? Vamos a hacer opinión o pregunta, y aquí se va a poner bueno, así que por favor no se vaya. Si va llegando, recuerde que no pasa nada, usted puede meter
meterse así en su dispositivo, en la computadora, se mete a YouTube, le pone Revolución Democrática 2.0 y va a encontrar el arranque de la quinta temporada, pero además va a encontrar el contenido completo de las temporadas anteriores para todos ustedes, para que lo vean en el momento que tengan un tiempito. Es importante, de verdad, yo siempre les hago esa invitación a que participemos. La participación ciudadana en estos momentos es fundamental. Ya decía también por ahí Mario que va a haber elecciones, es momento también de hacer escuchar nuestra voz, de dar nuestra opinión. Mucho se puede hacer por participar. De verdad, hagámoslo. Compartan el programa, no se muevan de donde están. Yo soy Gaby Juárez, ahorita regresamos. Hola, buenas tardes. Considero que un apoyo económico, quizá mensualmente, sería un gran aporte para la economía de las familias. En mi caso, mi salario se vio afectado en la pandemia a la mitad de nuestro ingreso mensual. Considero también que las circunstancias en las que se aporte o se brinde este apoyo tendrían que ser realmente redituables para la familia. ¿A qué me refiero? A que sea un apoyo económico en efectivo, ya que ha habido muchos programas sociales, demasiados, en los que tienes que estar asistiendo a firmar, tienes que estar recogiendo una tarjeta, y lamentablemente se ven involucradas muchas personas que abusan de este programa, beneficiando realmente a sus familiares y a sus allegados, no a las personas que lo necesitan. Entonces, las condiciones en las que se debería de realizar este programa, pues deberían de ser un poco reguladas o supervisadas. Y sí, realmente considero que podrían funcionar y se verían beneficiadas algunas de las familias que lamentablemente perdieron su empleo. Otros, como en mi caso, nos vimos afectados al recorte de ingresos y bueno, pues los gastos continúan. Ay, yo sé que es la parte que menos les gusta y a mí tampoco, porque es la última, es el último cachito, el último segmento de este programa, pero la buena noticia es que vamos empezando, vamos arrancando la temporada y este es el primer programa, así que todavía tenemos más programas para disfrutar y para comentar, compartir y sobre todo para participar. Recuerden, esa va a ser mi palabra de la temporada de hoy. Siempre me molestan que agarro una palabra, pues mi palabra de esta temporada va a ser participar. Yo los voy a estar molestando y invitando a que participen y participen. Así que bueno, pues llegamos ya a nuestro tercer bloque, pero a mi gusto es el que más les va a entretener, el que más les va a gustar, porque en este momento yo le voy a abrir los micrófonos a nuestro público que nos hace el gran favor de estar con nosotros a lo largo del programa. Anayeli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues un gusto estar con ustedes y participar en este tema tan importante que es para nosotros y sobre todo para los jóvenes que actualmente dejamos, a lo mejor muchos dejaron de estudiar por lo de la pandemia. Yo creo que el ingreso básico universal sería importante implementarlo debido a la educación, salud, que son creo que uno de los principales esquemas en la actualidad que estamos pasando. Así es, Anayeli, te agradezco muchísimo que estés con nosotros desde el principio. Llegó el momento, así que vamos, a ver, aguántame, ahí vamos. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado y a los ponentes, muchísimas gracias, es grandioso escucharlos. Aquí estamos preocupados por los jóvenes y por todas las familias mexicanas, ¿no? Hablando acerca del ingreso mínimo vital, yo pienso que hoy por hoy esta iniciativa sería muy importante, o sea, tiene que hacer debido a que muchas personas perdieron su empleo, no sé si ustedes sabían, pero
En el año 2020 se registraron 647,710 desempleos, personas que dejaron sus puestos. Entonces creo yo que sí es muy importante que se haga este rollo del ingreso mínimo vital. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Gabriel, gracias a ti, Anayeli, por estar con nosotros, por estar en este tercer segmento donde vamos a iniciar ahorita una ronda casi de verdad o reto, pero aquí va a ser opinión o pregunta, ¿verdad? Para que también Mario y Javier, que nos acompañan como ponentes en el programa del día de hoy, puedan compartir sus opiniones, contestar las dudas que a lo mejor también se generen. Pero, ¿qué creen? Que Gabriel y Anayeli están el día de hoy iniciando y estrenando este segmento, pero ustedes que nos están viendo también pueden estar, también pueden participar y ser parte de Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo? Pues nada más nos escriben, hacemos una reunioncita, nos ponemos de acuerdo para que ustedes puedan estar aquí en el panel, puedan estar y también puedan hacerse escuchar. Así que ya saben, vamos a abrir esa convocatoria a todos los que quieran venir al programa. Aquí, bueno, no catafixiamos nada, ¿verdad? Pero sí van a estar aquí con nosotros como público para que puedan participar y opinar. Así que escríbanos, por favor, también quien quiera estar. Este programa es de ustedes. Yo acuérdense que nada estoy aquí para conducir, pero el programa es de todas y todos ustedes y lo hacen ustedes. Pues dicho eso, yo creo que ya es momento de que comencemos, Anayeli, ¿verdad? Vamos a jugar, a comenzar. ¿Tú qué quieres? ¿Opinar o preguntarle a nuestros ponentes? Pues bueno, aquí me saltó una duda y entonces quisiera hacerles una pregunta a los ponentes, a ver cuál es su punto de vista. Después de escuchar esta charla, me saltó la siguiente duda. ¿El ingreso básico universal no se puede convertir en una política asistencialista que deje intacto el actual esquema de salarios bajos, incluso por debajo de la línea de pobreza? Sí, desde luego, bueno, mira, mi opinión es que no. Yo creo que si tu ingreso mínimo vital, pensando en la cifra que dimos hace un rato de 4,500 pesos, te permite y está por arriba del consumo de una canasta básica, lejos de traducirse en un elemento que pueda disminuir los salarios o incluso quitarte las ganas de trabajar, al contrario, se convierte en un pilar que te va a permitir a ti poder obtener mejores trabajos y no te vas a ir con el primer trabajo que te ofrezcan. Es decir, vas a decir, mis necesidades ya las tengo satisfechas por este ingreso mínimo vital. Ahora necesito buscar un trabajo que me llene además. Vas a quitar incluso frustración en el trabajo. Te voy a poner como ejemplo. Hace mucho tiempo, en el campo, los campesinos, pues no tenían certeza sobre su cosecha. Entonces, ahí es cuando los grupos de acaparadores les dicen, mira, yo te presto dinero, pero me vendes a mí la cosecha a este precio. Como no tenía otra fuente de ingreso el campesino, pues caía en las garras de estos acaparadores. ¿Qué pasa si el campesino tiene un ingreso mínimo para comer? Ya no le vendo la cosecha a cualquiera ni a cualquier precio. Va a ser quien me retribuya mi trabajo y me dé un precio justo. Entonces, eso yo pienso que lejos de dejarte o de desmotivarte para trabajar, te da cierta tranquilidad para que tú aceptes y que tú tomes el trabajo que tú verdaderamente te guste y no tengamos personas frustradas o desesperadas por agarrar cualquier tipo de trabajo y que incluso hagan cualquier tipo de trabajo que se les pida. Yo creo que te ayuda a crecer mejor como persona y como profesionista. Y más aún, si tú no estás pues entre la disyuntiva de me muero de hambre o trabajo de lo que sea. Muchísimas gracias, Anayeli, por tu pregunta y a Mario por responderla. Y ahora sí vamos con Gabriel, es tu turno, vas a preguntar, vas a opinar las dos juntas, ¿por qué no? Dinos qué tienes para nosotros. Muchas gracias, pues yo tengo una pregunta. Esto es una pregunta para Javier. Él comentaba acerca de que va a ser universal y no tiene que haber un corte al país, pero yo tenía esta gran pregunta. Aquellas personas que no perdieron el empleo y no necesitan de este ingreso mínimo vital,
también deben de obtener el ingreso. Y también tú planteabas este rollo de la educación financiera. ¿Tú piensas que el plantearle a la gente desde pequeños la educación financiera debe ser importante desde pequeños o a qué edad debería ser implementada? Gracias. Sí, bueno, para que se cumpla el objetivo de que sea universal, sí tendría que ser para todos, que tenga una cobertura universal. Bien lo decía el licenciado Mario, economista lo conoce. Podríamos empezar por sectores, no ahorita como están las situaciones y las cosas tal vez no sería muy compensar de manera general, pero sí empezar por sectores vulnerables o que estén en un grado de marginalidad. Después, posteriormente, empezar gradualmente para que se cubra de manera universal, siempre y cuando salvaguardando los derechos y los derechos humanos de todos, para no violentarlos. Ahora, en referencia a lo de la educación financiera, sí, es necesaria la financiera desde pequeños, porque lamentablemente el mexicano, y está comprobado que no tiene una visión del retiro, como lo manejábamos antes, ¿no? O sea, no sabe, trabajamos y gastamos para el hoy. Todo el adquisitivo es para el momento. Lo que les decía al inicio de mis intervenciones, desgraciadamente quien trabaja en el comercio informal, pues es del día a día, de esa situación de voy a trabajar para llevar ingreso a mi casa y es con lo que voy a comer, con lo que voy a vestir hoy. Entonces, sí necesitamos una educación financiera con la finalidad de ingreso sea un plus a nuestra economía, que nos ayude a tener con qué vivir nuestra vejez, todos y todas, y no tengamos que estarnos preocupando, y esperemos que no vuelva a pasar otra pandemia como esta, pues tengamos algo, tengamos un ahorro, tengamos algo que los expertos en finanzas dicen un ahorro de emergencia y que podamos utilizarlo y no estar en estos conflictos de qué voy a hacer porque ya perdí mi empleo, no tengo dinero para tener los ingresos mínimos o para el consumo mínimo, tanto personal como de mi familia. Entonces, la educación financiera es muy necesaria, sí es necesaria desde pequeños, desde que están en primaria y secundaria, enseñarlos a ahorrar y a tener unas finanzas sanas. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Gabriel. A los dos, gracias. Anayeli, tu turno nuevamente. Pregunta, opinión, las dos. Tú cuéntanos. Adelante. Hola, me gustaría que nos comentaran un poquito más los ponentes referente a la educación con el ingreso básico, debido que en el tema que ahora actualmente estamos pasando como país con el COVID, la deserción educativa ha bajado. Entonces quisiera que pudiera abonar un poquito más sobre el tema de la educación si en este momento hubiéramos tenido el ingreso básico, ¿no? Que es fundamental, yo creo que en esta pandemia que estamos pasando. Gracias, Anayeli. Mario, pues creo que es tu turno porque le acaba de tocar a Javier y ni modo que le echemos montón, así que adelante, Mario. No, claro que sí, con mucho gusto. Mira, efectivamente, mucho de la deserción que se generó durante la pandemia, pues viene, ¿por qué? Pues porque hay una caída de ingreso familiar. El papá, la mamá o ambos pierden el empleo y bueno, eso trae una cadena de, pues yo te diría, problemas a la familia que se reflejan y que pueden terminar en que los hijos dejen de estudiar, ya sea porque no hay dinero para los estudios o ya sea porque el hijo pues tiene que ponerse a chambear pues para ayudar a la familia y a la compensación de este ingreso. Pues un ejemplo de estos es, incluso no en épocas de pandemia, está comprobado con estadísticas que la mayor parte de la deserción en las universidades, por ejemplo, en la carrera, se da en los últimos años de la carrera, cuando ya empiezas a tener tú la disyuntiva de trabajar o seguir estudiando, y eso es lo que genera muchas deserciones. Bueno, la existencia de un ingreso mínimo vital reduciría esas deserciones. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera ya es algo con lo que tú puedes contribuir a tu casa o que tú puedes ser autosuficiente o puedes incluso pues ayudar a ambas cosas, ayudarte y ayudar a la familia. Por eso es que el impacto o el efecto multiplicador de la renta básica
generaría, pues de alguna buena manera, no solamente una mitigación de la pobreza, sino una reducción de la desigualdad, y ampliaría las posibilidades precisamente de que los jóvenes sigan estudiando, de que las jefas de familia puedan tener más tiempo buscando una mejor actividad, por ejemplo, una mejor actividad incluso para sus propias familias, a que los hijos tengan más tiempo de dedicarse al estudio. Es decir, reduciría, yo te diría, la desigualdad en las condiciones que una persona tiene, pues para poder aspirar a un mejor ingreso o aspirar a una mejor preparación. Entonces, no solamente sería recibir el ingreso, sino reducir esta tremenda desigualdad, que además es una de las cosas más graves en la economía mexicana, y es algo que hemos visto que este gobierno no ha podido reducir. Finalmente, no te digo que la desigualdad no existía, sí existía, se venía avanzando en el abatimiento de la pobreza y la desigualdad, y esto desde la pandemia no solamente incrementó el número de pobres, sino incrementó la desigualdad, porque mucha gente que perdió su empleo y aquellos que los han llegado a recuperar, el nivel salarial al que se están enfrentando pues es mucho más bajo que el que tenían anteriormente. Y eso trae todas las consecuencias sobre la familia. Entonces yo empezaría, por ejemplo, con las mujeres y con los jóvenes, para evitar esa deserción. Y pues te lo digo porque me tocó presidir la Conducef. Qué bueno, celebro que se hable del tema de educación financiera, es algo que hace falta muchísimo, pero quien realmente toma decisiones de educación financiera, a veces sin saberlo, son las mujeres, las que administran el dinero, las que guardan, las que ahorran. La mejor prueba es que hay muchas financieras o hay mucho microcrédito, ¿sí?, que le da crédito a las mujeres, porque hasta son mejores pagadoras que los hombres. Entonces, ya implícitamente toman decisiones relacionadas con la educación financiera. Muchísimas gracias, Mario. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí sería una buena oportunidad. Javier, adelante, me estás pidiendo la palabra, toda tuya. ¿Por qué les pido la palabra? Porque en realidad a esta pregunta es del sector en el que estoy trabajando, o de mi profesión. ¿Tenemos una gran deserción estudiantil? Sí. Por experiencia propia les digo, en los grupos, en las escuelas, tenemos del 15 al 30% de la deserción escolar. Nunca antes había visto un margen tan grande. ¿Y por qué? Porque las madres de familia, cuando los docentes vamos a buscarlos, porque es una de las medidas que estamos implementando, vamos y les decimos, señora, ¿qué está pasando con su niño? ¿Por qué no se presenta? Nos dicen, profesora, profesor, prefiero comer que pagar el internet, que pagar un equipo telefónico, que pagar la luz, que pagar la televisión. Y es algo muy crudo, de asimilarlo, es una manera muy cruda de asimilarla. ¿Por qué? Porque uno dice, sí, pues necesitamos comer, pero también necesitamos educar, porque si no educados, pues no vamos a llegar a nada. La educación que les sorprendía que la televisión por cable llegara a las comunidades rurales, que era algo impresionante. Y sí es algo impresionante porque no hay la infraestructura para que su programa, el programa que impulsaron de Aprende en Casa, pues llegara a las comunidades más marginadas. Entonces, si la gente tuviera este ingreso, pues ya sería el plus y sería ese guardadito de que, bueno, este dinero que estoy recibiendo o esta retribución, esta ayuda, lo que voy a pagar a lo mejor el internet para que mi hijo se pueda conectar a sus clases en línea, porque desde preescolar hasta licenciatura son clases en línea bajo una plata. El dinerito que estoy guardando lo voy a pagar porque tengo que comprar un equipo telefónico mejor, o tengo que comprar una televisión. Muchos de los hogares no contaban con las televisiones. Desde que hubo la modalidad del cambio a señal digital, pues muchos televisores quedaron inservibles y la gente pues ya no, como ya muchos no veían la televisión, optaron por no comprarla. Entonces, ahorita si tuvieran ese ingreso, créanme que ya de ayuda a los estudiantes. Entonces, sí es
de vital importancia que estuviera presente ahorita, y créanme que evitaríamos que los chicos, las chicas o los jóvenes se tuvieran que ir a trabajar en vez de estar estudiando. Muchísimas gracias, Javier, gracias por contestar también a esta pregunta muy importante que yo creo que nos va a dar pie para hacer otro programa, porque ese también es un tema que hay que profundizar mucho, donde hay muchas situaciones muy lamentables, muy tristes, así que ya tenemos programa, ya tenemos tema también, y yo creo que ha llegado momento, porque bueno, el tiempo, pues ya saben que siempre se nos va muy rápido, de que hagamos una ronda de conclusiones, pero antes de ello, me gustaría invitarlos y invitarlas a quien nos está viendo, a que si ustedes ahorita también al escuchar a Nayeli, escuchar a Gabriel, escuchar a nuestros ponentes, les surgieron dudas, escríbanoslas, porque yo me voy a aventar a comprometerlos a que, aunque sea ya fuera de nuestro programa en línea, podamos contestarles sus preguntas. Yo voy a comprometer a nuestros invitados a que nos ayuden a responder las preguntas que ustedes nos hagan, porque bueno, no pudiéramos, imagínense, yo creo que haríamos un programa de un día completo, que estaría bien, ¿por qué no? Pero bueno, para que no se quede nadie con dudas y con ganas de preguntar, escríbanoslas. También a Nayeli y Gabriel les agradezco yo muchísimo toda su participación. Me gustaría comenzar con esta ronda de conclusiones de a 1 minuto, porque a mí me dicen medio minuto, pero yo digo que 1 minuto, porque si no, no nos va a saber bien esa conclusión, para que los dé tiempo a los 4 de concluir. Yo creo que es justo que comencemos también con Gabriel para que concluya, nos dé una opinión también a manera de conclusión. Vamos a comenzar con esta ronda, es momento de las conclusiones. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante que se haga algo con el ingreso mínimo vital, tal cual como hacer un estudio socioeconómico, como lo comentaban hace un rato, para saber realmente con qué sectores se debería iniciar y a quiénes deberían de ser prioridad para que se les entregue este apoyo. Debido a la educación y con los jóvenes, creo yo es muy importante el saber quiénes necesitan esta ayuda y podérselas brindar. Es muy cierto que hoy por hoy he escuchado muchas veces el decir, o es que pago la computadora, o pago el celular, o cómo. Muchos fueron a empeñar sus artículos, no mencionamos esto, pero muchos empeñaron sus artículos para poder tener qué comer. Y yo creo que este apoyo, que sería un gran apoyo para ellos, sería ¿cómo decir? Las personas alivianarían muchos problemas que se tienen hoy por hoy debido a esta pandemia, al desempleo que se tiene y a todo este gran problema que se ha ido derivando acerca de la pandemia. Muchísimas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas y bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención. Vamos ahora a darle el turno de concluir. 1 minuto a Nayeli, adelante. Hola, pues nuevamente yo creo que es un tema muy importante y que se puede abordar más a fondo, pero el ingreso básico universal es un beneficio para la población trabajadora, ya que esto nos garantizaría que en caso de perder nuestro empleo, tendríamos una retribución económica donde garantizaríamos nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra educación, y yo creo que sí se tiene que hacer un estudio a fondo para poder implementar esto, el ingreso básico universal, pero es de manera inmediata ya que estemos impulsando, que nuestros diputados estén impulsando ya esta iniciativa, que de hecho ya lo están trabajando, pero con más fuerza que vayan, porque es momento de que todos los mexicanos tengamos este ingreso básico universal para poder garantizar nuestra salud, nuestra educación y nuestros alimentos. Pues es cuanto, y pues me dio mucho gusto estar con cada uno de ustedes y escuchar sus opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, Anayeli, gracias por tu intervención. Javier, adelante, escuchamos 1 minuto, tus conclusiones. Pues, en conclusión, les voy a decir que el ingreso básico tiene que ser una realidad, y para que sea una realidad tenemos que conjuntarnos la sociedad civil, la academia y la clase política para impulsarlo. Haciendo este gran bloque, yo creo que podemos hacerlo realidad. Es necesario, por todos los comentarios que ya se virtieron, las opiniones, las preguntas. Estamos viviendo en una etapa difícil y se aproximan etapas peores.
advirtió el Consejo Coordinador Empresarial, que vino una racha muy difícil económicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que todos juntos unir para hacer estas propuestas? Bien lo decía Nayeli, los legisladores, hay que ser nuestros representantes, indistintamente del partido que sean, que lo impulsen, porque pues ellos son representación en el Congreso y los diputados que vengan en las próximas elecciones, igual, estarles insistiendo hacia una realidad, porque de lo contrario, pues sí vamos a tener grandes, la brecha de desigualdad, pues nunca la vamos a poder cerrar, ¿no? Entonces, es oportunidad, creo que si todos nos unimos, lo podemos hacer realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Finalmente, Mario, en un minuto, por favor, tus conclusiones. Mira, el tema del ingreso mínimo vital o la renta básica universal es algo con lo que tenemos que iniciar ya, por dos factores. Primero, porque nos va a ayudar a ordenar nuestras finanzas, a hacer más limpios y transparentes los programas sociales, buscar los sectores objetivos, es decir, va a haber un replanteamiento de toda la política social. Y un dato muy contundente, mira, 6 de cada 10 trabajadores que hay hoy actualmente, 6 de cada 10 ganan menos de 2 salarios mínimos. Si implementamos el ingreso mínimo vital, empezando paulatinamente por los sectores que nosotros consideremos como los más urgentes en recibir esto, el romper con esta proporción, esto podría hacer que incluso únicamente 2 de cada 10 trabajadores llegaran a estar por debajo de los 2 salarios mínimos, lo cual, primero, representaría una menor desigualdad y un mayor consumo. El consumo genera crecimiento económico porque también genera impuestos, genera todo un efecto multiplicador y genera un crecimiento económico. Entonces, me atrevo a decirte, implementando la renta básica universal, acelerarías de manera importante el crecimiento de la economía. Muchísimas gracias, Mario. Ha llegado el momento que no me gusta, que es el momento de despedirme de todos los invitados que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por su participación, por su paciencia para la realización de este programa, porque ya saben que la cuestión digital en estos tiempos, híjole, pareciera que no, pero todos estamos adaptándonos y parece que todavía falta otro poquito y así vamos a continuar. Pero aquí en Revolución Democrática nadie se raja, aquí no nos rajamos y aunque sea de lejitos, pero seguimos haciendo este programa para todas y todos ustedes. Así que, de verdad, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este arranque de temporada. Gracias, Mario, gracias, Nayeli, gracias, Javier, gracias, Gabriel. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias de verdad. Y espero verlos próximamente en otro programa. Y gracias a todas y a todos los que nos están viendo, a todos los que comparten el programa, que comentan el programa. Gracias, porque también eso influye mucho y genera participación y entramos en una sinergia muy padre para que este programa continúe, pero sobre todo se cumpla el objetivo que es participar. Yo soy Gabriela Juárez. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y más en este arranque de temporada. Todavía tenemos muchos programas por delante, así que no se pierdan el próximo, que también va a estar muy bueno. Y si se perdieron ya saben que nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos buscan como Revolución Democrática y ahí pueden encontrar la información que necesitan para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Pues hemos dado por iniciada la 5ª temporada de Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez, los vemos hasta la próxima.